Creo que ya, ahora sí está grabando. Entonces, es sorprendente, pues, que no fue el plan de los enemigos de Jesucristo la muerte de Cristo. Dice la Escritura que el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, era un plan eterno de Dios. La muerte del Señor Jesucristo, una muerte vicaria, una muerte sustituta por nosotros. Así que no es que planearon su muerte y les salió bien su plan de ellos, de los enemigos de Cristo. Tampoco fue el gobierno romano en los que llevaron a cabo la ejecución de la muerte de Jesucristo. Y todo esto, su odio a Jesucristo de los escribas, de los fariseos, el celo político de los gobernantes romanos, todo eso lo hicieron de su propio libre albedrío, pero cumpliendo el plan de Dios. Algo que no podemos comprender tan fácil. Porque ellos, y lo que hicieron, lo hicieron desde la maldad de su corazón, pero sin querer, sin saber, estaban cumpliendo solamente el propósito y la voluntad de Dios. Eran instrumentos de ejecución del plan de Dios, pero ellos no lo sabían, ellos actuaban de su odio, de su maldad. Jesucristo sabía que iba a morir, por supuesto lo sabía, lo había anunciado varias veces antes a sus discípulos. Jesucristo sabía que iba a morir el viernes 14 de Nisan del año 30 en Jerusalén a las 3 de la tarde. Lo sabía porque a esa hora era cuando empezaba a prepararse la fiesta de la Pascua. Era el sacrificio del Cordero Pascual. Y Jesucristo sabía exactamente ese momento, esa fecha de que su hora había llegado. Anteriormente decía, es porque no había llegado su hora, pero ahora llegó su hora. Entonces, tenía que morir en manos del Sanedrín, en manos del gobierno romano, y sabía que iba a ser crucificado. Lo sabía el Señor Jesucristo. Sabía que iba a ser el último Cordero Pascual para pagar la pena del pecado de su pueblo, de sus escogidos. Y se sometió al mandato, porque lo que acabamos de leer hace ratito fue Juan 10:18. Este mandamiento recibí de mi Padre, que ponga mi vida y la vuelva a tomar. Este mandamiento, es un plan de Dios, un propósito, la voluntad de Dios. Para eso vino Jesucristo, de parte de Dios. Pero la maldad de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de todo el sistema religioso que se unió con el sistema político también, se unieron contra él. Detrás de ellos estaba también el mismo Satanás, usándolos para eliminar a Jesucristo, pero sin saber ninguno de ellos estaban cumpliendo la voluntad y el propósito de Dios y el plan de Dios. Como les dije, a veces no es tan fácil de comprender estas cosas. Yo lo único que yo sí sé es que la soberanía de Dios está en todas partes de la Biblia, que toda la voluntad de Dios se cumple, que todo lo que está sucediendo, todo lo que aparentemente es bueno, lo que aparentemente es malo a nuestros ojos, todo está cumpliendo el propósito del dominio, del control de Dios. Es un Dios omnipotente, sabio, soberano, eterno. Se está cumpliendo todo lo que Él dispuso. Por eso, hablando de la muerte de Jesucristo, dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a ser servido, sino a servir. Y para dar su vida en rescate, y para dar su vida en rescate, y para dar su vida en rescate de muchos. Aquí en nuestro texto, Lucas 22,
Vean el versículo 14, ahora sí es expositivo nuestro sermón. Lucas 22, 14, 15 dice, cuando era la hora, ¿cuál hora? No era la de su muerte, porque en estos momentos no estaba, iba a morir, no, en esta hora no era la hora de su muerte. La hora de su muerte era unas horas después de esto, pero esta hora, cuando era la hora, es la hora de la celebración de la Pascua. Ya llegó la hora, tenían una hora para celebrar la Pascua, para comer la Pascua. Ya había llegado a esa celebración, la hora. A esa hora se refiere. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, vean, tiene signos de exclamación. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Eso fue lo que les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Un deseo muy grande de celebrar esta Pascua. La última de todo, por siglos y por siglos se celebraba año tras año, tras año, tras año. Ahí en Jerusalén era el lugar de celebrar esta fiesta. Por siglos y siglos se celebró la Pascua. Y esta era la última. Esta era la última de parte de Dios, porque los judíos siguen celebrándola ahora. Pero de parte de Dios, esta fue la última Pascua. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Sabía todo el Señor Jesucristo. Y en este evento del aposento alto, aparte de celebrar la Pascua, hizo muchas cosas. Tenía una agenda saturada, llena. Minuto tras minuto tenía que ser aprovechado. Jesucristo terminó con esta última Pascua, terminó con todas las leyes ceremoniales. No la ley moral, esa no se termina nunca. Esa es para siempre. Pero terminó todas las leyes ceremoniales con esta última Pascua. Porque la Biblia nos dice que todas esas ceremonias, leyes ceremoniales, eran sombras de lo que había de venir. Pero ya ha venido la realidad, ya no se necesitan. Ya no se necesitan esas ceremonias o leyes ceremoniales. Incluye muchas cosas. Se terminó la Pascua. Inició la cena del Señor. Voy a hablar un poquito de la Pascua. Su celebración de la Pascua empezó aquella noche, tarde noche, más bien noche, cuando Dios le dijo a su pueblo que en cada casa, en cada familia tenían que sacrificar un cordero y comerlo todo asado, comerlo sin desperdiciar nada y comerlo asado. Y la sangre de ese cordero tenía que ser por señal en los dinteles de sus puertas. Esa fue la primera Pascua. Y desde ahí dijo el Señor, les mandó que la tenían que celebrar año tras año. Y también les dijo cómo tenían que estar ellos preparados para partir. Tenían que tener ya sus maletas listas porque iban terminando la Pascua, tenían que salir de viaje para siempre. Salir de la esclavitud para siempre. Preparen todo lo que necesiten llevar en el camino. Prepárenlo porque ya no más van a estar aquí de esclavos. Ya no. Y fueron libertados y fueron con la celebración de esta Pascua libertados por la sangre que se puso como señal en los dinteles de las puertas de los cristianos, de los hijos del pueblo de Dios. La sangre del cordero les preservó la vida.
y los protegió de la muerte. A ver, estas dos cosas, les preservó la vida, los protegió de la muerte. Enseñanza de la Pascua, enseñanza de esta Pascua que inició allí en Egipto. Una, se necesita un cordero sin mancha para evitar el juicio. Porque Dios les dijo que iba a venir un juicio mortal. Y tenían que poner esa señal para ser librados de ese juicio venidero. Dos, esa es una enseñanza. Enseñanza número dos. El cordero era sustituto de las familias, de las casas, del pueblo de Dios. Entonces, la sangre era para evitar el juicio de muerte y era sustituto. Tenía que ser la víctima, el cordero, para proteger, a favor de la casa, de la familia. Esa es la enseñanza de la Pascua. Cada vez que celebraban la Pascua era una profecía, era una apuntar hacia el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue presentado Jesucristo. ¿Se acuerdan del Cordero Pascual? Este es el Cordero que todos los corderos anteriores apuntaban y profetizaban. Este es el definitivo. Los otros eran sombras y tienen que pasar y se tiene que acabar su uso, pero este es el Cordero para siempre. El último jueves de su vida, el Señor Jesucristo, ya leímos en el Evangelio de Lucas, que Jesucristo mandó preparar la Pascua con su familia. Y su familia, vean que no era María, sus hermanos, bueno, ellos eran familia sanguínea. Pero la Pascua la tenían que celebrar la verdadera familia. Y la verdadera familia de Jesucristo eran sus discípulos. Y se celebró la Pascua, la última Pascua, en el aposento alto con los discípulos, 12. Bueno, uno menos. Y les enseñó muchas otras cosas en este acontecimiento de la Pascua. Les enseñó humildad, porque era necesario. Ya estaban diciendo en el camino, ya oyeron que se va, ya oyeron que ya no va a estar con nosotros. ¿Y quién será entre nosotros el líder? El que mande cuando ya no esté él. Yo creo que me corresponde a mí. No, a ti no, a mí. Yo tengo mejor madera de líder. Y ahí estaban, a ver quién era el mayor. Y Jesucristo se daba cuenta de todo eso. Entonces, por eso les enseñó humildad y servicio. Entre ustedes, esto es lo que tiene que imperar, humildad y servicio. Y se puso a lavarle los pies. Y así como yo he hecho con ustedes, que les serví, así también háganlo entre ustedes. Si quieren ser el mayor de todos, es el que sirvan, el que deben de ser servidores. No busquen ser el que tiene poder, el que tiene autoridad. No lo busquen. Busquen mejor el que sirva. Ser el que sirve. Y también allí mismo, Jesucristo, en forma ya de despedida de sus discípulos, era la última vez que iban a estar juntos. Era la última vez. Y hizo la oración sacerdotal, que se encuentra en Juan capítulo 17. Y empezó a decir, a orar por ellos, por su ministerio, por su vida, por bendecirles. Y no solamente por ellos, sino por los que iban a creer después, por la predicación de ellos, o sea, por nosotros. Bueno, todo eso hizo en ese día, el jueves, en la tarde, en la noche.
Después dice la Escritura, sobre todo en Mateo, dice que después de que terminaron la celebración de la Pascua y de la primera Santa Cena, dice que cantaron el himno y se fueron al monte Getsemaní. Y ya saben lo que pasó en el monte Getsemaní. Bueno, pero vean el versículo 14, Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó en la mesa con él y con él los apóstoles. Era la hora de celebrar la Pascua, ya les dije. Era cuando empezaba el nuevo día para ellos, los judíos, se terminaba un día a las 6 y empezaba otro día a las 6. ¿Y saben cómo se comió? Ya les dije, ¿saben cómo se comió la primera Pascua, la de Egipto? Listos para viajar. Ya tenían todos listos. Todo listo, hasta si tenían ganado, su ganado, si se lo querían llevar. Listos para viajar a la tierra prometida. Tenían que estar listos ya para salir y nunca más vivir ya en Egipto, nunca. Pero se dirigían a la tierra prometida. Dejar la esclavitud para siempre. Es un símbolo muy bonito de esa primera Pascua. Cuando nosotros creemos en Cristo, esto es lo que significa. Cuando nosotros creemos en Cristo, que Jesucristo dijo que era sinónimo de comer su carne y beber su sangre. Creer en Cristo es comer su carne y beber su sangre. Lo dijo en Juan capítulo 6, cuando después de que alimentó a la multitud, les dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre, ese es el que tiene la vida eterna. Cuando creemos en Cristo, es sinónimo de comer su carne y beber su sangre. Ahí empieza nuestra nueva vida en Cristo, que nos llevará al cielo y terminará nosotros estando en el cielo. Estamos de viaje también. Estamos de viaje después de que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Empezó nuestro viaje al cielo, nuestro destino final. Dejamos la esclavitud para siempre, nos convertimos en peregrinos y extranjeros y nos dirigimos a nuestra patria celestial. Eso es lo que indica la Pascua. Miren, un orden de culto en la ceremonia de la Pascua judía era así. Tomaban 4 copas. Imagínense tomar 4 copas de vino fermentado. Yo creo que sí ya les tendría algún efecto del alcohol. 4 copas se tomaban al celebrar la Pascua. Algunos comentaristas dicen que para que no tuviera ese efecto de lo que hace el alcohol, dicen que se procuraba celebrar la Pascua con vino no tan fermentado, sin tanto alcohol. Y otros comentaristas dicen, son puros comentaristas, que lo rebajaban con agua el vino para no caer en los efectos del alcohol, pero porque tomaban 4 copas. Primero era la copa de bendición, luego después la copa de la aflicción. Bueno, pero no es una tras otra, no. Tenían cosas que hacer después, y luego la copa de la libertad y la copa de la alegría. Eran 4 en todas. Bueno, primero la copa de bendición, el lavamiento de manos, que significaba la purificación espiritualmente hablando, de pecados. Y luego venía la copa de la aflicción, porque comían una especie como de sopa de hierbas amargas que la mojaban con pan y se la comían. Y eso significaba la aflicción que padeció el pueblo 400 años en la esclavitud de Egipto. Y tomaban esa copa de la aflicción. Después cantaban himnos. Los himnos que cantaban en la Pascua, en la celebración de la Pascua, eran desde el 113 al 118. Eran los que se cantaban. No los cantaban todos, pero escogían de ahí los salmos de la Pascua. Y luego, después de eso, venía
la copa de la libertad. Es cuando comían en sí la carne y toda, tenían que consumirla todos, que no quedara nada. La carne del Cordero Pascual era comida, y ahí se conmemoraba y se decía un diálogo. El más pequeño de la familia al más anciano de la familia le preguntaba: ¿qué significa la Pascua? Era un ritual, y el anciano de la familia le decía: la Pascua esta que estamos comiendo significa que nuestros padres, cuando vivían en Egipto, y les contaban toda la historia de la Pascua y de la salvación y de la liberación que hizo Dios, y que instituyó la Pascua de esta manera para recordar ese maravilloso, portentoso hecho de la liberación, del rescate que hizo Dios. Y después volvían a cantar himnos y tomaban la otra copa, la última de la fiesta. Y ese era como el orden del culto. Y por eso salieron con gozo, con alegría, cantando, y así salieron en la primera Pascua. Vean el versículo 15, Lucas 22:15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Sabía su hora de padecer. Sabía. No solamente sabía la hora, sino sabía los detalles de sus padecimientos. Todo el sufrimiento que le estaba esperando. Sabía que iba a ser arrestado, abandonado de sus amigos, escarnecido, golpeado, flagelado, coronado de espinas y finalmente crucificado. Sabía todo eso, sabía que todo esto se aproximaba. En Getsemaní sudó sangre por todo eso, porque sabía lo que le esperaba enseguida. Eso de que sudó sangre, los científicos dicen que cuando una persona está en un estrés, en una angustia, los vasos capilares de la cabeza, de las sienes, se rompen y sangra uno. Entonces sí tuvo una angustia, una aflicción muy, muy grande, y él lo explicó, lo dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Versículo 16: porque yo os digo que no comeré más la Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Porque os digo que no beberé, versículo 18, Lucas 22:18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También les habló de escatología. De esto se refiere a escatología, las últimas cosas. Esta va a ser la última Pascua, la primera cena del Señor, pero yo la volveré a oficiar, seré el pastor oficiante. Seré otra vez, como en esta ocasión, el pastor oficiante. Pero cuando yo venga por segunda vez, y estarán ustedes otra vez sentados en la mesa, y yo seré el que presida este sacramento. Celebraremos este sacramento de la Cena del Señor, y el ministro oficiante será Jesucristo, y vamos a recordar juntos, Él y nosotros, que Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que nos quitó y que nos salvó y nos hizo sus hijos. Y vamos a hacerlo en forma reverente y festivo, por supuesto festivo pero reverente. A ver, en el versículo 28, Lucas 22:28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y pues os asigno un reino. También habla de la escatología. Les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí,
para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Habla de escatología también. Y habla otra vez de que Él va a ser el que va a oficiar un día en la eternidad, en el cielo, la cena del Señor. Y los apóstoles no comprendieron en esos momentos realmente de qué les estaba hablando. No, la muerte de Jesucristo no es un fracaso. No es que lo vencieron sus enemigos. No es el fin. No, los planes de Dios no fueron frustrados. Vino la resurrección y viene la segunda venida y el reino eterno. Y en ese reino eterno Jesucristo dice, volveremos a sentarnos y celebraremos la cena del Señor. Yo me acordaré también, y ustedes también se acordarán de todo eso, y lo haremos porque los amé hasta la muerte, y ustedes van a recordar siempre esto. Bueno, con esto fue la cena, la Pascua, última Pascua. Ahora voy a hablar de la primera cena, que ahí mismo fue instituida. Pasó para siempre la Pascua. Empezó para el futuro, eternamente, el sacramento de la cena del Señor. Vean el versículo 19, Lucas 22, 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De manera que, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque por vosotros se derrama. Bueno, aquí hay mucho que comentar, mucho, pero lo voy a hacer muy breve. Con este acto que acabamos de leer, Jesucristo prácticamente bajó la cortina de la Pascua y la cerró y la clausuró para siempre. La bajó, ya no más. Y abrió la otra cortina, la de la cena del Señor. Cerró una, abrió otra. De igual manera, pues, se acabó para siempre la Pascua, se acabó para siempre la ley ceremonial, las comidas puras, impuras, los gentiles, los israelitas, no, ya no más dos pueblos separados, uno solo. Se acabó esa separación del pueblo de Israel y los gentiles desechados. No, ya no, un solo pueblo. Se acabaron los sacrificios del templo. Se acabó el sacerdocio. Es el fin del sacerdocio. Se acabó, se rompió el velo del templo, del lugar santísimo, y lo abrió de par en par para que todos tengan entrada a la presencia de Dios. La sangre del Cordero de Dios quitó esa separación, quitó el pecado del mundo. Se terminó para siempre el sábado y empezó el domingo, porque el sábado tenía mucho de ceremonial. Y empezó el domingo como el día de reposo. Todo eso significó que se acabó la ley ceremonial y empezó la ley espiritual. Mateo, ahí en Mateo, el pasaje paralelo a Mateo 26 dijo el Señor Jesucristo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Bueno, voy a aclarar un punto porque les dije que eran muchas cosas que podríamos hablar de esto, pero me voy a enfocar solamente en una. Cuando dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, estaba diciendo en forma simbólica. Esto es lo que nos dicen y nos acusan, que ¿por qué en forma simbólica? ¿Por qué decimos que es en forma simbólica y no lo que dijo Cristo realmente?
esto es mi cuerpo. Se convirtió en cuerpo del Señor. Eso es lo que dicen en otros lados. El pan representa su cuerpo, el vino representa su sangre. No existió ni existe su transubstanciación, que el pan se convirtió en el cuerpo, que la sangre se convirtió, que el vino se convirtió en la sangre. No. Muchas veces Jesucristo habló de esas maneras. A ver, cuando dijo, yo soy la vid, ¿a poco se convirtió de repente en una planta? No, eran formas simbólicas de hablar. Y así por el estilo, yo soy la puerta, yo soy la roca, la piedra del ángulo, la cabeza de la iglesia. Esto es lenguaje figurado. Los que creen en la transubstanciación dicen que cuando el sacerdote pone las manos, hay un momento en que el sacerdote pone las manos así y luego habla en voz baja, palabras mágicas. Y cuando se terminan esas palabras, ya se arrodilla y suenan las campanas, se arrodilla, porque ahora están ante el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero si el pan sigue pareciendo pan, sigue oliendo a pan, se siente como pan, sabe a pan, no importa, ahora es el cuerpo de Cristo. Y allá están diciendo que es volver a repetir el sacrificio cuantas veces haya misa. Vuelven a celebrar o a repetir el sacrificio de Cristo. Eso, Juan Calvino decía que era la mayor de las abominaciones. Miren, pero ¿qué dice Dios acerca de eso? Hebreos 10:12 dice, Cristo, habiendo ofrecido una vez, y para siempre, una vez y para siempre, un solo sacrificio. Estoy leyendo Hebreos 10:12. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no más. No es cierto que hay que repetirlo o que se repite una vez para siempre. También en Primera de Pedro hay muchos versículos que hablan de todo eso, de que una vez y para siempre, y que con una sola ofrenda hizo para siempre salvos a los creyentes. Pero voy a compartir solamente otro más. Primera de Pedro 3:18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahí está, clarísimo. Ahí sí no es lenguaje figurado para que digamos, quiere decir esto y esto otro. No, está hablando directo. Habíamos dicho que la enseñanza de la Pascua era que se necesitaba un cordero sin mancha para evitar el juicio. Y la otra enseñanza de la Pascua era que el cordero sustituía a los hombres, a los creyentes, al pueblo. Esas dos enseñanzas siguen presentes cuando celebramos la Cena del Señor. Exactamente. Jesucristo es nuestro sustituto, sufrió por nosotros, nuestros pecados fueron sobre Él y pagó y vino la ira de Dios sobre Él en lugar nuestra. Es nuestro sustituto, el Cordero de Dios que murió en nuestro lugar. Así lo dice la Biblia en muchas partes. Voy a leer un versículo que se encuentra, uno de los más claros, en Isaías 53, 5 y 6. El herido fue por nuestras rebeliones, sustituto. Molido por nuestros pecados, sustituto. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sustituto nuestro. Y por su llaga fuimos nosotros curados.
porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, nuestro sustituto. Y una vez y para siempre. Y por eso, también en nuestro pasaje paralelo que está en Mateo, de este mismo pasaje de Lucas, dice en Mateo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, sustitución, por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces Dios castigó a Jesucristo en nuestro lugar, lo castigó por nuestros pecados. Ya no enfrentaremos juicio divino, nos salvó el Cordero de Dios. Jesús pagó mi deuda, cantamos nosotros el himno. Él es nuestro sustituto. Por eso dijo Jesucristo: hagan esto en memoria de mí. Lo de la cena del Señor. Y hace ratito que cantamos en memoria de mí, pues no solamente su muerte, que es lo principal, su muerte sustituta o vicaria, sino también todo lo que es Jesucristo. Todo, que nos amó, que nos enseñó humildad, que nos enseñó. En el himno lo dice. Dejen al hermano, a ver, voy a buscarlo, porque tiene cosas, ya ni me acuerdo qué número es, 458 creo. Ajá, sí, dice: la copa del pacto, mi sangre preciosa y mi cuerpo recordaréis en memoria de mí. Siempre orad en memoria de mí, siempre amad en memoria de mí. A Dios buscad de corazón en memoria de mí. Y Lucas, nuestro texto, en el versículo 20, Lucas 22:20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Otra vez la sustitución. Sangre que por vosotros se derrama. Y yo les quiero hablar también cuando en el Antiguo Testamento se derramaba y se aplicaba sangre al pueblo de Dios. Bueno, cuando Dios hacía un pacto con su pueblo, el primer pacto que, por ejemplo, que hizo con Abraham, después de que le hizo un pacto, el pacto de gracia con Abraham y su descendencia, Dios le dijo que preparara un sacrificio de un cordero y que lo abriera y que aplicara la sangre para sellar el pacto. También cuando en el monte Sinaí, cuando Dios les dio las leyes, los 10 mandamientos, Dios dijo a Aarón que rociara a su pueblo diciendo: este es el pacto de Dios con vosotros y lo sello con esta sangre. Y el pueblo dijo después, cuando bajó con los 10 mandamientos: obedeceremos a Dios. Y por eso Aarón, para sellar este pacto, derramó sangre, le roció con la sangre del pacto. También esto significa: esta es la sangre del nuevo pacto, dijo Cristo. Lo cumpliré yo. Y también ustedes se comprometen a seguirme, a ser mi pueblo, a ser hijos de Dios en mi nombre. El nuevo pacto estaba profetizado, está en Jeremías 31, está también en Ezequiel 36. Voy a leer el de Ezequiel 36. Vean el pacto nuevo profetizado en Ezequiel 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, purificadora. Seréis limpiados de vuestras inmundicias. Esta es la purificación. Seréis limpiados de vuestras inmundicias. Este es el nuevo pacto. De todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ven que todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios, no nosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu para que anden en mis caminos. Haré que anden en mis estatutos. Haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ese es el pacto. Y Jesucristo dijo, y esta es la sangre del nuevo pacto, para sellar el pacto. Hasta ahí termino. Hasta ahí termino la última Pascua, la primera cena del Señor. La primera, y nos mandó que cada vez que podamos la celebremos para recordar a Cristo. Haced esto en memoria de mí. Ahí termino y vamos a hacer una pequeña, breve oración, dándole gracias a Dios. Padre Santo, muchas gracias, porque hoy es un día que muy especial, es el día tuyo, Señor, para nuestra bendición, lo has hecho. Ya entendimos que todo eso del Antiguo Testamento ha terminado, la ley ceremonial, pero ha empezado una ley eterna, espiritualmente, que nunca se terminará, ni cuando venga el Señor Jesucristo. Al contrario, seguiremos celebrando, festejando, que por su muerte nos ha redimido, que por su muerte tenemos entrada a tu presencia, Dios Todopoderoso, y te cantaremos y te alabaremos, y voltearemos para atrás y diremos, oh, qué poquito tiempo estuve como peregrino y extranjero en la tierra, pero en esta hora, Señor, nosotros te pedimos fortaleza, que nos des tu gracia para aguantar todo este poquito tiempo que nos queda, porque vamos de viaje hacia nuestra patria celestial. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo queremos celebrar esta nueva, este sacramento con una nueva idea, con un nuevo compromiso de seguirte. No importa en qué caminos tan difíciles andemos, Señor, queremos comprometernos a andar en este viaje, puestos los ojos en Cristo Jesús, no andar por vista, sino por fe. Ayúdanos. Y por eso vamos a celebrar esta mesa del Señor, Señor Padre Santo, que sea de grande bendición para tu santo y bendito nombre, y también una consagración y un compromiso de seguirte con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.